La soga es una película dirigida por Alfred Hitchcock, pionero en muchas de las técnicas que caracterizan al género cinematográfico del suspense. La película se centra en una pareja de brillantes universitarios que asesinan a un amigo de la universidad, estrangulándolo con el objetivo de mostrar su superioridad, estimulados por las teorías de su profesor Rupert Cadell. Después del asesinato esconden el cadáver en un baúl, sobre el que después ellos mismos sirven una cena con el padre y la tía del asesino, su novia, su mejor amigo y el profesor. Esta escena transcurre con normalidad, hasta que el profesor Cadell se da cuenta de lo que realmente está sucediendo. Los estudiantes habían orquestado un retorcido asesinato malinterpretando sus enseñanzas. La soga fue la primera película color de Hitchcock, en la que el director se convierte en su propio productor. Además supuso un verdadero desafío técnico en la grabación, ya que se desarrolla de manera continua sin cortes. Sin embargo, mantenía el principio del cambio de proporciones en el plano como recurso emocional. Se trata de una película en la que el espectador sufre con el asesino e inexplicablemente se posiciona de su lado. Este largometraje es una adaptación de una obra de teatro que se interpretaba sin cierres de telón. Esto es algo que se ha hecho también con otros autores como Shakespeare, con películas como Macbeth o Romeo y Julieta. Hitchcock se preguntó, ¿cómo puedo rodarlo en forma de película de una manera similar? Su solución fue el empleo de la técnica del plano secuencia, algo que, como veremos más adelante, se convertiría en un gran problema. El recurso del plano secuencia es algo que ya habían puesto en práctica otros autores, como Orson Welles, que fue quien le dio el nombre a esta técnica. Destaca su película Set del Mal, en la que emplea un plano secuencia bastante complejo. También cabe destacar la escena del paseo en triciclo de la película El Resplandor, de Stanley Kubrick, que sería uno de los planos secuencia más trascendentales de la historia del cine. Un año después de la realización de la soga, Hitchcock volvió a probar el uso del plano secuencia en una escena de su película Atormentada. Tiempo después, mostraría su descontento con esta decisión. Sin embargo, el reto de grabar la película en forma de plano secuencia suponía para Hitchcock romper con sus teorías sobre la fragmentación de la película y las posibilidades de montaje. Ejemplo de ello es la conocidísima escena de la ducha en Psicosis, donde hace uso de hasta 78 planos distintos con el objetivo de acentuar el horror. Esto contrasta completamente con la suavidad y continuidad de las escenas de la soga. No obstante, Hitchcock puso remedio a este problema. Introdujo esos planos de detalle que tanto le caracterizan, las manos con las que comete el crimen, el metrónomo, que añade tensión a la escena, el alcohol, que es un reflejo del costumbrismo de la época, o los propios rostros de los personajes en primer plano. Esto lo hace simplemente acercando y alejando la cámara, sin cortes. Así logra otorgar protagonismo al elemento más importante de la película y que le da nombre, la soga. Este objeto toma un papel de igual relevancia que el resto de personajes. Es que para Hitchcock los objetos inanimados estaban al mismo nivel de importancia que los intérpretes humanos. La soga protagoniza un juego de presencias y ausencias que tanto caracteriza a la película, porque aparece y desaparece a modo recordatorio del asesinato y del mantenimiento del suspense. La vemos al principio, en las manos de Philip, también en los libros. Finalmente, Rupert aparece con ella. Pero si hablamos de primeros planos y de suspense, sin duda alguna el más llamativo es el plano en el que la señora Wilson está retirando poco a poco todo lo que está puesto encima del baúl que alberga el cadáver de David. Es el clímax de tensión de la película, puesto que el espectador está viendo en primer plano el ataúd de David, que está a punto de ser descubierto. Este momento de suspense finaliza cuando justo antes de que Rupert y la señora Wilson abran el baúl para guardar los libros, llega Brandon y le pide a la señora Wilson que lo deje para el día siguiente. De este modo, los protagonistas tendrían tiempo para retirar el cadáver. En cierta medida, aquí observamos ese rasgo característico de Hitchcock que definía a Guillermo del Toro, el empleo de la ironía. It isn't someone's birthday, is it? Don't look so worried, Kenneth. It's really almost the opposite. El cadáver está siempre presente, tanto físicamente dentro del baúl como simbólicamente a través de las constantes menciones que los personajes hacen sobre él, formando parte como la cuerda de ese juego de ausencia-presencia. David! David? Yes, David. En el cine de Hitchcock, el decorado y el atrezo tienen suma importancia. En la soga, en concreto,
La dualidad es característica de los objetos que conforman el espacio. El baúl tiene gran relevancia, dado que este objeto cotidiano está sirviendo de tumba temporal, es donde está el cadáver de David, pero además simboliza la burla, la ironía y la superioridad al haber sido utilizada como mesa de comedor. Los invitados desconocen el interior del objeto y el hecho de que han comido sobre el cuerpo de un ser querido. Si nos fijamos en la señora Wilson, observamos su total ignorancia ante la situación, cuando se queja a Rupert sobre la escasa practicidad de la decisión de sus jefes de cenar sobre el mueble. Just next double the work. After I had this cleaned off, I just had to clear all those books off the dining room table, bring them in here, and put them back in the chest, which is where they were in the first place. Por su parte, los candelabros que apaga la señora Wilson mientras recoge el baúl y que les han acompañado durante la cena decorando la mesa, normalmente simbolizarían la elegancia o formalidad del evento al estar colocados sobre el mueble, pero al ser puestos sobre el baúl toman una significación distinta, se convierten en símbolo de funeral y de muerte. Otro de los elementos que siguen la narrativa de la dualidad son las ventanas, que separan el mundo interior, la habitación, del exterior. Para Brandon y Philip, el exterior es donde está el peligro, donde les pueden descubrir. Por ello, cuando están cometiendo el crimen, están con las cortinas cerradas. Además, el salón es el lugar donde están a salvo. Resulta irónico, puesto que para el muerto, David, ha sido al revés. Pero la cúspide de la dualidad se alcanza con los dos protagonistas, Brandon y Philip, que tienen actitudes muy dispares. Brandon, que es el líder de los dos, permanece durante casi toda la película tranquilo, seguro de que tiene una moral superior. Por el contrario, Philip está lleno de inseguridad, de miedo, de nerviosismo y ansiedad. Esto es precisamente lo que hace que el espectador se identifique con él, al estar también en tensión por saber si los invitados van a descubrir en algún punto la presencia del cadáver de David. Además, a pesar de su insegura personalidad, son las manos de Philip las que protagonizan las dos formas de arte que aparecen en la película, el arte de la música y el arte del asesinato. Por otro lado, cabe destacar que la iluminación sería otro de los problemas que tendría que enfrentar Hitchcock en la grabación. Con el deseo de seguir esa línea teatral sin cortes, el director se tuvo que enfrentar a las dificultades que suponen los cambios de luz para dirigir la escena. Así, por ejemplo, tal y como sucede en el teatro, Hitchcock emplea los focos de luz para dirigir la mirada del espectador hacia un determinado punto de la escena. Esto lo vemos en el momento en que, cuando se pretende destacar un primer plano de Rupert, que sospecha de lo que sucede, el foco le ilumina a él y deja a la señora Wilson en la penumbra. En cuanto al sonido, es la base que nos alerta de la presencia del suspense. Es especialmente importante la figura del piano. En los primeros momentos, la música que toca Philip es alegre, mientras que en el momento en el que Rupert le está interrogando, la música se vuelve tensa. La incorporación del elemento del metrónomo acelera cada vez más el ritmo al que toca el piano, añadiendo una mayor tensión a la escena. Brandon knows. Does he? Doesn't he? Not that I know. Oh, come now. I don't. Why don't you ask Brandon? I have. Pero, ¿cómo fue el proceso de grabación de la película? El set estaba formado por una entrada, el salón y una parte de la cocina. Tras el ventanal, había un fondo de maqueta que ocupaba una superficie 3 veces mayor a la del decorado propiamente dicho, para proporcionar un efecto de perspectiva. El objetivo de Hitchcock era seguir la línea del estilo de cine americano de los años 20, que se basaba en sobrepasar la naturaleza bidimensional de la imagen separando al actor del fondo. En cuanto a la movilidad de las cámaras, lo ensayaron previamente, e incluso había pequeñas marcas en el suelo para establecer los puntos en los que debían estar los actores. Asistir al rodaje de la película era todo un espectáculo. Hubo unos primeros 10 días de ensayo con la cámara, los actores y la iluminación. Después, el rodaje duró 18 días. Fue un rodaje muy complicado, porque cada vez que había que repetir una toma se debía de repetir entera, lo que conllevaba una gran inversión de tiempo. Es importante tener en cuenta las limitaciones que supone grabar con celuloide, porque había que tener cuidado con que la cámara estuviera en un punto determinado y poder así cambiar el rollo para seguir grabando sin cortes. Finalmente, la película tiene 9 cortes en total,
que el director intenta disimular, por ejemplo, acercándose a la chaqueta del personaje a modo de transición. Hitchcock confesó que no quedó satisfecho con el resultado de la película. El reto de grabarla en formato de plano secuencia absorbió por completo al director. Y, finalmente, el resultado fue un filme demasiado poco dinámico. Además, la acogida de La soga por parte de la audiencia no fue buena. A pesar de ello, a día de hoy la película ha dejado huella en la historia del cine por su original producción.